Buenos días con todos. Voy a presentarme. Yo soy Stalin Herrera, del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Y, desde el Instituto de Estudios Ecuatorianos, con otras instituciones, llevamos el Observatorio de Cambio Rural, que se llama OCARU. Es una página web donde estamos tratando de llevar un análisis sobre la política pública y sobre las transformaciones en el campo. Entonces, buena parte de lo que van a ver aquí está dentro de la página, así que pueden visitarla, bajar la información y suscribirse para que les lleguen las noticias y demás. Entonces, para empezar, uno de los temas es ¿por qué hablar de agricultura hoy? ¿Por qué pensar la agricultura hoy? No. Para nosotros, desde el Observatorio de Cambio Rural, desde el Instituto de Estudios Ecuatorianos, hay un elemento central en la agricultura, que tiene que ver con aquel sujeto, ¿no?, con aquellos campesinos pequeños que son fundamentales no solamente para la economía del país, sino sobre todo para la alimentación, para la construcción de un buen vivir y del bienestar de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué es importante? Porque ellos representan el 32% de la población rural, el 70% de las actividades en el campo están relacionadas directamente con la agricultura, representa el 42% de la PEA, de ellos depende entre el 60 y el 70% de los alimentos, eso dependiendo de los estratos sociales claramente. Entre el 60 y el 80% de las unidades de producción son fincas de subsistencia de menores de 10 hectáreas y cumplen con una función ambiental de reconstrucción de la naturaleza, de preservación del paisaje y demás. Estos sujetos, son los que a nosotros nos interesa resaltar, posicionar desde el Observatorio de Cambio Rural. Sin embargo, hoy lo que vamos a intentar mostrar y exponer a ustedes es cuál es el modelo de agricultura que se construye en el país y cuál es la posición de estos pequeños agricultores en ese modelo. Dentro de esto, los elementos que caracterizan este modelo, y lo vamos a ir explicando uno por uno, es un modelo dedicado a la agroexportación de productos primarios que depende de un proceso de concentración de tierra y agua en pocas manos, que logra el control de mercados, precios, intermediación, que se expresa territorialmente, hay zonas dedicadas, zonas dedicadas a la exportación y zonas dedicadas a la producción de alimentos, y se desarrolla en un contexto, ahora, que es un contexto de crisis alimentaria que se traduce en un incremento de precios. Ya vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, el modelo, de agricultura en el país es un modelo creciente. Si uno mira esta tabla, puede ver que desde 1980 hasta el 2010 hay un proceso creciente de exportaciones agrícolas, ¿no? En un contexto de mejores precios hay una enorme transferencia de valores de ingresos a través de la exportación. Pero, cuando miramos esta tabla, lo que vemos es que cada vez hay menos patronos en la agricultura. Es decir, que es un modelo que tiende a concentrarse. Y además, a pesar de que es un modelo de agricultura que crece en el tiempo, no crece de la misma forma para todos los sectores. Entonces, si uno mira, por ejemplo, esta gráfica creciente,
son los productos agroindustriales de exportación y la gráfica decreciente son los productos típicamente campesinos. ¿Qué significa esto? Que la agricultura en el país lo que hace es aumentar las exportaciones, ¿sí?, afectando la producción de los pequeños productores o de los productos típicamente campesinos que llegan a nuestras familias o que están en nuestras casas. Entonces tenemos, además de eso, es que si bien crecen las exportaciones, también crecen las importaciones de alimentos. ¿Qué significa esto? Esto es una enorme contradicción. Decir que es un modelo de agricultura que está destinado fundamentalmente a la exportación y al tiempo exige o crea condiciones para que aumenten las importaciones de alimentos. Es decir, exportamos y importamos alimentos. Y eso es una contradicción para la soberanía alimentaria. ¿Cómo se traduce eso? Digamos, el país es deficitario en cereales, es deficitario en frutos, es deficitario en semillas, plántulas, es deficitario en grasas, es deficitario en, digamos, y es superavitario en, digamos, deficitario en leches y sus derivados. Es decir, que mientras el modelo de agricultura exporta, tiene deudas con el país en estos rubros alimentarios. Mientras, digamos, tiene enormes volúmenes de exportación, mientras tiene enormes volúmenes de exportación en rosas, en plátano, tiene deudas con el país en cebolla, digamos, en carnes, legumbres, que son alimentos de consumo nacional. Es decir, que el modelo prioriza la exportación antes que los alimentos de consumo nacional. ¿Qué es lo que ocurre dentro del modelo? El modelo se caracteriza por ser un modelo dual, ¿no? Mientras hay un pequeño sector de grandes agricultores con una enorme cantidad de tierra, con posesión de tecnología, hay una enorme masa de campesinos con muy poca tierra, con muy pocos ingresos y de los cuales depende nuestra alimentación. Porque estos señores de aquí arriba están fundamentalmente dedicados a la exportación, en un contexto de mejores precios en el mercado mundial. Es decir, que los grandes ganadores de esta época son estos señores de aquí arriba. Digamos, ¿cómo es posible construir este modelo? ¿Cómo es posible sostener este modelo que además es contradictorio con la soberanía alimentaria? Primero, por la enorme concentración de agua, tierra y capital, porque mantiene el control del mercado, precios y circulación, porque tiene el control del trabajo y del salario, porque mantienen el control socioeconómico de la cadena productiva y además logran transferencias de recursos estatales. Esta gráfica muestra que los pequeños productores, entre 1 y 10 hectáreas, que representan el 75% de las unidades de producción o fincas en el país, apenas disponen del 11% de la tierra y pueden regar hasta el 25% de su superficie. Mientras que los grandes propietarios, mayores de 10 hectáreas, tienen el 60% de la tierra y pueden regar el 51% de su superficie, ¿no? Los productores de agroexportación o de productos agroindustriales logran precios estables en el tiempo, mientras que los productores
digamos, los pequeños productores de alimentos tienen un precio a principios de año y otro precio a finales de año. Es decir, mientras los grandes productores agroindustriales pueden tener precios estables y programar su producción, los pequeños productores no logran construir un programa ni siquiera dentro de un mismo año. Además, digamos, la diferencia entre las ganancias de los patrones y los salarios de los pequeños productores en el caso de la costa es enorme. Es decir, en el caso de las zonas agroindustriales tienen una enorme capacidad de controlar el salario que les dan a sus trabajadores. Digamos, a través de estos mecanismos, lo que logran este sector agroindustrial, este sector moderno de la economía, entre comillas, es construir una enorme transferencia de valor y de recursos desde los pequeños productores hacia los sectores más modernos de la economía. ¿Cómo? A través del control del salario, el control de los precios de los productos, de los insumos y además del control de la tierra y el agua. Digamos, el modelo es extremadamente desigual en la agricultura. Y además, ¿no?, dentro de los sectores más modernos de la economía encontramos que hay enormes proporciones de pequeños agricultores que están dentro de las cadenas. El 52% en el banano, el 60% en la caña y en la palma puede llegar hasta un 25% de pequeños productores. Es decir, estos sectores económicos agroindustriales, dentro de sus filas hay una enorme proporción de pequeños productores, pero además son pequeños productores que no están, digamos, que están en condiciones desiguales de competir y que se incorporan a las cadenas de valor, digamos, o a estas cadenas productivas a través de varios mecanismos de control, ¿no?, socioeconómico, digamos, varios mecanismos socioeconómicos de control. Uno, que es, digamos, el más terrible, que es un proceso de despojo, de coerción e intimidación, que se puede ver en las zonas bananeras o en las zonas de caña. Hay un proceso de dependencia comercial, tecnológica y financiera. Digamos, estas zonas de agroindustria crean condiciones para que los pequeños productores terminen enredados, digamos, ¿no?, y dependiendo de los préstamos que pueden conseguir, de la tecnología a la que pueden acceder o de las redes comerciales digamos, en las cuales pueden vender sus productos y que son controlados por los sectores agroindustriales. Están subordinados a través de contratos de compra y venta de sus productos y además hay una cultura económica y política, ¿no?, que termina subordinando a los pequeños productores. Pero además los sectores agroindustriales, no son las viejas haciendas, ¿no?, o esta idea del viejo hacendado, ¿no? Hoy se han convertido en complejos agroindustriales que mantienen el control de toda la cadena productiva, mantienen el control de la producción, de la comercialización y la circulación. Por ejemplo, este viejo hacendado, Novoa, no solamente tiene industrias en el procesamiento de alimentos, sino en la producción tradicional para la exportación y además tiene, digamos, industrias para la importación y desarrollo tecnológico. Es decir, que este señor no solo es un bananero, o hace mucho tiempo dejó de ser un bananero, y no solamente exporta, y no solamente tiene las 10.000 hectáreas que ahora están siendo enjuiciadas. Es decir, tiene una enorme cantidad de industrias a través de las cuales controla las distintas esferas de la cadena productiva. Pero este es un, digamos, hacendado clásico, ¿no? Cuando uno mira el campo y observa esto y dice, ¿qué hace una constructora como Hidalgo Hidalgo,
en la agricultura? ¿Cuáles son los mecanismos de control para una constructora que en términos hipotéticos debería estar solamente dedicada a la construcción? Empresas como esta, y hay otras más, tienen, digamos, empresas ligadas a la agroindustria en procesamiento de alimentos, a la producción tradicional de flores y además a la importación de agroquímicos y tecnología. Es decir, que son sectores de la economía que en apariencia son sectores modernos, con altos grados de especificidad, que tienen intereses en la agricultura. Otro ejemplo es, bueno, ya hay muchos ejemplos, digamos, por ejemplo, el Banco del Pichincha, Unibanco, digamos, son ejes del sector financiero que tienen intereses en el sector agrario. O, digamos, hay sectores, por ejemplo, como la Favorita, el Rosario, Nestlé, Raibanpac, la Fabril, Ingeniero San Carlos, Industria de Lácteos, que son industrias que tienen intereses específicos en la agricultura. Pero si uno escarba dentro de estas industrias, probablemente tengan intereses en la banca, tengan intereses en las telefónicas, tengan intereses en otros sectores de la economía. Lo mismo pasa en la agricultura. ¿Qué hacen sectores como el Universo, la Unidad de San Francisco, Holding, Casabaca, interviniendo en la agricultura, cuando su grado de especificidad tiene que ver en otros sectores de la economía? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que este complejo agroindustrial va más allá de la agroindustria o va más allá del sector agrícola. Y los sectores que están vinculados o están integrados o que tienen intereses en la agricultura tienen otras dimensiones que van más allá de la simple producción para la exportación o de la simple exportación. Y muchos de ellos están vinculados entre ellos, sea en la producción, sea en la circulación o en el consumo de alimentos. Ese es el carácter monopólico o oligopólico de los intereses económicos en la agricultura. Finalmente, además de eso, es decir, además de que controlan la tierra, además de que controlan los precios y que se han convertido en complejos agroindustriales, logran transferencias estatales. Este gobierno ha logrado incrementar las inversiones en la agricultura, digamos, aunque no se comparan con periodos anteriores, sí hay un incremento, digamos, de las inversiones en la agricultura. ¿Qué pasa con las inversiones en la agricultura? El Estado lo que ha hecho es, a diferencia de modelos como el neoliberalismo, la industrialización de sustitución de importaciones, ha desarrollado un amplio programa de proyectos hacia la agricultura, ¿no? Y que los ha concentrado en el Ministerio de Agricultura fundamentalmente. Este gobierno tiene, digamos, ha logrado, digamos, evitar la dispersión de los programas y concentrarlos otra vez en la institucionalidad estatal, que es un elemento positivo desde mi punto de vista. Sin embargo, lo que no considera este gobierno es que estas inversiones no se asimilan de la misma forma por los pequeños productores y los grandes sectores agroindustriales. ¿Por qué? Básicamente porque hay una enorme o una gran diferencia en la capacidad productiva, porque tienen tierra fértil, tecnología, acceso a agua, riego, capital, medios ecológicos favorables entre los empresarios agrícolas y las economías familiares campesinas, lo que ubica a estas últimas en una posición de desventaja al momento de aprovechar las inversiones que realiza el Estado. Es decir, a cada unidad monetaria invertida por el Estado, los medianos y grandes productores pueden poner como contraparte mayor cantidad de recursos, tierra, capital, trabajo, generando economías de escala. Es decir, que el Estado, a la hora de invertir y a la hora de poner cada dólar, frente a ese dólar, los sectores agroindustriales tienen mayor capacidad de recoger esos recursos e invertirlos porque tienen tierra, capital y tecnología, que los pequeños productores que no tienen tierra, que no tienen capital, que no tienen la tecnología adecuada. ¿Qué es lo que pasa con eso? Digamos, ¿y cómo podemos verlo? Digamos, no es que
Digamos, esa regla económica, digamos, tiene una lógica en las instituciones. Si uno mira el presupuesto del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, puede ver que el Plan Tierras apenas recibe 4 millones, bueno, esto también ha cambiado porque ese es un presupuesto del 2010, ¿no? Estos presupuestos han cambiado y probablemente ha mejorado las inversiones, digamos, hay una tendencia en el gobierno de mejorar la capacidad de intervención de los pequeños productores. Sin embargo, lo que quiero mostrarles es esta diferencia entre el Programa de Almacenamiento Nacional y el Plan Tierras. El Plan Tierras tiene la función de distribuir recursos y activos a los pequeños productores, a través de los cuales ellos pueden invertir, digamos, pueden mejorar la capacidad de inversión de cada dólar que pone el Estado. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura no dice eso. El Ministerio de Agricultura dedica mayor cantidad de inversiones a programas que están sosteniendo la agroindustria y no los pequeños productores. Algo similar ocurre, digamos, si uno mira cuál es la tendencia de los programas del Ministerio de Agricultura y observa, ¿no?, que la UNA utiliza el 47% del presupuesto, mientras que los programas claramente campesinos apenas reciben el 15%. Si observamos, por ejemplo, en las operaciones de crédito del Banco Nacional de Fomento, lo que podemos ver es que el bono de desarrollo humano, o sea, el crédito de desarrollo humano, es mucho mayor que los otros créditos que están llegando al campo. Este es un crédito de $800 por familia, ¿no?, que recoge el bono de todo un año. Pero esto lo que muestra es que los pequeños campesinos no son sujetos de política agraria, sino que son sujetos de políticas de bienestar. ¿Sí? Es decir, que la lógica de inversiones y la institucionalidad no está pensado para los pequeños productores, sino que está pensado para los grandes productores. Y esto lo podemos ver en cómo se distribuyen los recursos a través del Banco Nacional de Fomento. Aquellos sectores, digamos, destinados a la cebolla, el café, el tomate, el frejo, la soya, el algodón, el trigo, que son productos que alimentan la canasta básica familiar de los ecuatorianos, apenas y llegan al 2% de los recursos del Banco Nacional de Fomento, mientras que el ganado bovino, que está en manos fundamentalmente de grandes hacendados y terratenientes, recogen el 49% de las inversiones del Banco Nacional de Fomento, ¿no? Esa es la lógica de inversión también estatal. Finalmente, cuando miramos cómo se invierten los recursos estatales que están llegando al campo, uno puede ver que el MAGAP está llegando fundamentalmente a los medianos y grandes productores a través de sus programas. El Banco Nacional de Fomento está llegando también a los medianos y grandes productores, mientras que el que está llegando a los minifundistas y a los más pequeños productores o la agricultura familiar de subsistencia, que representa entre el 60 y el 80% de las unidades de producción, que dan, digamos, que producen el 70% de los alimentos que consumimos nosotros, son sujetos del MIES, más que del Banco Nacional de Fomento y del Ministerio de Agricultura. Esa es una lógica perversa de inversiones, ¿no? Y lo que nos muestra es lo que les decía hace un momento, es decir, los pequeños productores, los minifundistas, la agricultura familiar de subsistencia es sujeto no de política de desarrollo rural, sino de política de asistencia social, ¿no? Finalmente, digamos, si uno piensa en las cosas que les he presentado, en síntesis, digamos, podríamos decir que hoy la agricultura está organizada en torno a los complejos agroindustriales, que son varios, ¿no?, que además están en pocas familias. Segundo, este complejo agroindustrial se caracteriza porque es una herencia de carácter colonial y una herencia de carácter familiar. Muchos de esos grandes propietarios que son los que dominan estos complejos agroindustriales son herederos de las viejas élites terratenientes
que organizaron el país, ¿no?, durante más de 2 siglos. Y es a través de esa estructura de herencias, ¿no?, que tiene privilegios. Son privilegios que se basan fundamentalmente en el control de la propiedad de la tierra y el agua, en la capacidad de influir en las políticas estatales, porque digamos que el comportamiento del Banco Nacional del Fomento o el comportamiento del Ministerio de Agricultura no es gratuito, que logran construir una complicidad del Estado, porque hay una enorme cantidad de recursos que el Estado transfiere, aunque no directamente, sí a través de infraestructura, sí a través de créditos, sí a través de desarrollo, de infraestructura a estos sectores más modernos de la economía y, digamos, que además logra naturalizar las relaciones de subordinación frente a los campesinos. Como decía el superintendente hace un momento, la gente está acostumbrada, entre comillas, a que le exploten. Si uno piensa, ¿no?, en cuál es la lógica, por ejemplo, de cuando uno mira el campo, digamos, y uno dice, ¿por qué los campesinos o indígenas viven en esas zonas tan altas habiendo tierra en las zonas bajas? Ahí hay una irracionalidad y uno le echa la culpa a los indígenas. Y lo que uno muestra, si puede mirar la historia, es que no hay tal racionalidad, ¿no? Hay un proceso de despojo que termina empujando a los sectores indígenas a las zonas más altas, donde no tienes tierra, donde no tienes agua y las condiciones agroecológicas son deplorables. Y uno puede mirar, por ejemplo, a los pequeños campesinos de aquí de la costa, ¿no?, que van a vender a sus productos a precio de huevo a las casas comerciales y lo hace además pensando que le están haciendo un favor las casas comerciales, sin mecanismos de control sobre los precios y recursos, ¿no? Finalmente, estos serían como los elementos que ahora caracterizan el modelo de agricultura que tenemos en el país. Muchas gracias.